Saludo al doctor Ramón Abel Castaño, PhD, experto en salud pública. Profesor Castaño, buenos días. Muy buenos días, Julio, y muy buenos días a todos allá en la mesa y a la audiencia. ¿Dónde y cuál fue el tema de su doctorado? Yo hice un doctorado en política y salud pública, política y salud pública en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. ¿Hoy usted qué hace, profesor? Yo me dedico a la consultoría como consultor independiente y a la investigación, y aprovecho pues para decir que no tengo ningún compromiso con ninguna EPS, ni con ningún sector, ni con ningún gremio. Ejerzo mi actividad profesional como consultor independiente. Qué bueno aclarar eso, profesor. Pues estamos en la intervención de Sanitas y hay todo tipo de miradas al tema. Que efectivamente hay un desorden administrativo, que hay dudas sobre las destinaciones de los recursos que le pasa al gobierno, que hay deudas muy grandes con las IPS, que hay un gran número de quejas, distintas visiones. Hoy encontramos otra, que es que para el partido de gobierno esa es una compañía de un ricachón español que no se sabe muy claro cómo maneja los recursos, pero que además en su momento, a través de una filial suya en Colombia, invirtió en campañas políticas, que eso simplemente es la respuesta a la inminente caída de la reforma a la salud. Pero la pregunta que le interesa a los usuarios no es nada de estas explicaciones, en muchos casos hacen parte de la confrontación política, es el futuro de su servicio. Profesor, una intervención como esta, ¿le conviene o no le conviene en este momento a un usuario de Sanitas que le está escuchando? Yo creo que es predecible que no va a mejorar la situación de la EPS, porque todas las intervenciones que ha hecho el gobierno, en este gobierno y en gobiernos anteriores, de todas las EPS que han intervenido, en todas sin excepción se ha empeorado la situación y la mayoría de ellas han terminado cerradas, liquidadas. Entonces, pues la explicación que dan muchos es que se intervienen las EPS que están en problemas y por eso la probabilidad de que terminen cerradas es mucho mayor. Sin embargo, la intención del gobierno, por lo menos así lo expresan cuando hacen la intervención, y así lo hizo el superintendente Leal precisamente ayer, la intención es mejorar la situación de la EPS para mejorar el servicio a los usuarios. Sin embargo, eso nunca sucede. Y en este momento las otras 4 EPS que están intervenidas, pues también están empeorando la situación, se están subiendo las quejas, se están subiendo la insatisfacción de los usuarios y las barreras de acceso. Entonces no creo que el horizonte sea muy positivo para los afiliados de la EPS. Doctor Castaño, usted que sacó un libro sobre la reforma a la salud, ¿cree que este es el abrebocas para lo que viene? Porque si algo usted decía es que gran parte de la reforma se puede tramitar sin aprobación del Congreso. ¿Le están demostrando a Colombia que con o sin Congreso la reforma va? Pues finalmente, independientemente de las motivaciones técnicas y de política sanitaria que tenga esta reforma, hay que tener claro que el gobierno tiene un plan, como lo tiene cualquier gobierno de elección popular, y es asegurarse la reelección o la permanencia en el poder para el siguiente periodo. No necesariamente la reelección del mismo presidente, sino perpetuarse en el poder. Recuerden que en México el PRI gobernó por 65 años seguidos y no hubo reelección. Siempre se iban turnando entre diferentes presidentes. Pero esa perpetuación en el poder, pues es el objetivo político de cualquier grupo que llega a un poder presidencial. Entonces, pues este gobierno está haciendo lo propio. ¿Y cómo lo hace? A través de el mayor control posible de las fuentes de recursos, de los recursos financieros del Estado y de las nóminas y de las plantas de personal del Estado, porque las nóminas y la planta de personal le garantizan un electorado fiel, ¿cierto? Y el control de los recursos, pues le garantiza unos recursos fundamentales para estructurar y aceitar y mantener operadas esas maquinarias electorales. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, realmente el contenido técnico de la reforma es lo que menos importa. Y lo que uno ve claramente es que el gobierno ya tiene el control de 5 EPS directamente, más el control de la nueva EPS a través de su presidente, y pues en este momento el gobierno ya controla casi el 50% de los recursos del aseguramiento en salud, sin necesidad de una reforma. Fíjense ustedes, sin necesidad de una reforma ya está ejerciendo un poder enorme sobre esos dos, y sobre todo la parte de los recursos financieros,
que le permite alinear simpatizantes, le permite conseguir nuevas lealtades y le permite a su vez aislar a sus oponentes, y de esa manera va estructurando ese camino hacia la perpetuación en el poder del pacto histórico. Repito, eso es lo normal que ocurre en todas las democracias, pero yo lo veo claro desde esa perspectiva. Yo quiero ir al día a día de la gente y a la preocupación que tienen ese casi 6 millones de usuarios en este momento. Y por lo que usted decía, y ¿es posible que hoy, en los próximos días, la EPS siga funcionando y siga prestando servicios? Pero ¿cómo se puede dar ese deterioro o no? ¿En cuánto tiempo se va a notar? Si una persona, para poner un ejemplo que hagamos temprano, tenía su tratamiento de quimioterapia y tiene el próximo dentro de un mes o 2 meses, ¿cómo se puede evitar que suceda algo, que esa persona no encuentre eso, o es posible que esa angustia aumente a partir de este momento? Pues lo primero, como en toda organización, su cabeza tiene un impacto muy fuerte sobre lo que pasa en la organización, y pues el interventor que ha nombrado el superintendente es una persona que al parecer no tiene experiencia en gestión de EPS, ni mucho menos en empresas de este tamaño tan enorme. Entonces eso ya de entrada le preocupa a uno, que se empiecen a tomar decisiones antitécnicas, decisiones que no tienen ningún sustento o que son erradas. Ahora, la forma como en este momento, hoy, en la prestación de los servicios, seguramente no está pasando nada, todo sigue igual. Pero la cosa se va desviando de su ruta o se va empeorando, porque no es que esté bien ahora, por supuesto que está mal, pero se va empeorando a través de medidas muy, muy sencillas como esta, como está haciendo hoy la nueva EPS. Y es que en vez de pagarle a los prestadores privados de mediana y alta complejidad, le paga primero a los hospitales públicos. Eso no tiene nada de malo realmente, porque pues igual son prestadores de la nueva EPS y les deben plata. Pero eso de alguna manera va como revirtiendo esa lógica que prevaleció por 10 o 20 o 30 años, en la que las EPS le pagaban primero a los privados o a los amigos o a su propia red, y de último dejaban a los hospitales públicos. Ahora, esa intención deliberada de revertir esa lógica, pues va a llevar a que los hospitales privados empiecen a experimentar dificultades en caja, en pagos, en oportunidades de pagos, y van a empezar entonces a cerrar servicios, a dejar de prestar servicios, y los usuarios de Sanitas y de todas estas otras EPS que tenían sus servicios en esas instituciones, pues van a empezar a recibir el impacto negativo. Esa es una de las formas. La otra es que finalmente no van a poder controlar el gasto. Qué bueno que el gobierno se meta directamente en las EPS para que vea que el problema de la insuficiencia de la UPC sí es un problema real. Entonces, si no van a ser capaces de controlar el gasto, y a lo mejor lo van a empeorar, porque eso es lo que está viendo uno en las otras EPS, lo que se está viendo es que van a empeorar ese control del gasto. O sea, no lo van a poder hacer como lo están haciendo ahora las EPS de una manera técnica, pues el problema va a empeorar, y entonces para controlar el gasto simplemente empiezan a cerrar la puerta, a cerrar la llave del acceso y a ponerle barreras de acceso a las personas. Si el criterio de la Superintendencia de Salud se mantiene, ¿podríamos estar viendo que en las próximas semanas, en los próximos meses, absolutamente todas las EPS del sistema sean intervenidas? No creo que absolutamente todas, porque hay algunas que sí cumplen con los criterios de habilitación financiera y con el tema de reservas técnicas, pero realmente no hay necesidad de intervenirlas todas para generar un colapso del sistema. De hecho, ya se está generando ese colapso, y para quienes creen que el sistema viene en crisis desde hace 30 años y que eso no es del gobierno, yo estoy de acuerdo en que el sistema sí ha estado en crisis y viene haciéndose más difícil esa crisis, pero este gobierno ha tomado decisiones que han exacerbado y profundizado esa crisis, y pues ya no tenemos una sola EPS intervenida, sino 5, y seguramente, como usted lo dice, en los próximos días vendrán nuevas intervenciones, porque muchas de ellas están en patrimonio negativo, o sea, causal de disolución, o tienen dificultades muy grandes con sus indicadores financieros. Entonces, lo que se había evitado siempre durante los años previos, donde también había crisis, era no causar una crisis súbita, porque una cosa es que el enfermo esté ahí medio bandeándose y medio sostenido, otra cosa es que entre en una crisis aguda que lo pueda llevar a la muerte. Eso es lo que estamos experimentando en este momento. Entonces, la gran diferencia es que en esta crisis se está generando una dinámica mucho más profunda y mucho más rápida, donde todos van a resultar afectados, no solo las EPS, también los hospitales, las instituciones ambulatorias, los centros médicos, y por supuesto el peor afectado de todos termina siendo el usuario y el paciente.
Ramón Abel Castaño, PhD en Salud Pública. Doctor, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted, Julio. Un feliz día para todos.